ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. De nuevo acá estamos en este programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Hoy vamos a tener un programa muy bueno acerca de la medicina tradicional china y la medicina integrada. Y como siempre tenemos la asistencia de Jenny de Bernardo y de Tito en la parte técnica. Adelante, Jenny. Doctor, en programas anteriores usted ha dicho que los médicos de medicina oriental también usan los análisis de laboratorio y los exámenes por imágenes para diagnosticar o confirmar las enfermedades. ¿Se utilizan en medicina oriental los mismos términos de diagnósticos que conocemos para describir los casos clínicos? Hay bastante diferencia en cuanto a la terminología de medicina tradicional china comparada a los términos que se usan o se emplean en medicina convencional. Por ejemplo, en medicina tradicional china se usan términos como estancamiento de la bioenergía del hígado, o lo que en inglés diríamos liver qi stagnation. Yo voy a tratar de hacer una traducción de esa terminología al español, pero realmente liver qi stagnation es algo así como estancamiento de la bioenergía del hígado. Es un síndrome que puede tener manifestaciones tales como depresión, ira espontánea, inestabilidad emocional, o sea, esos cambios emocionales repentinos, sensación de ansiedad, trastornos no permanentes de la vista, o sea, muchas veces ojos irritados y otros problemas en la vista, dolor en los senos, muy común en las mujeres con este síndrome de estancamiento de la bioenergía del hígado, produce mucho dolor en los senos, también migrañas, a ciertos tipos de migrañas, dolor costal, particularmente en el lado derecho, y otros trastornos, principalmente digestivos. También ese síndrome o una extensión de ese síndrome que le llamamos en inglés liver qi and blood stagnation, que sería estancamiento de la bioenergía del hígado, pero con un agravante que es manifestación en la sangre. Eso incluye los síntomas que arriba mencionamos, más también afección en la circulación sanguínea. Por ejemplo, frecuente en las mujeres los dolores premenstruales severos o las llamadas dismenorreas. Esos se producen, de acuerdo a la medicina tradicional china, por coagulación o congelación o acumulación, debemos decir, o congelación, estancamiento del flujo de la bioenergía en el meridiano del hígado. De acuerdo a la medicina convencional, por ejemplo, las dismenorreas se clasifican principalmente dos, primaria y secundaria. La primaria ocurre por un desnivel de las hormonas o semihormonas, no son hormonas, le llamamos también hormonas localizadas, ¿no? De acción corta, las prostaglandinas. Eso pues es lo que realmente produce las contracciones, pero la medicina china va más allá. Las contracciones, quiero decir, de la pelvis, de la parte baja del abdomen, cuando la mujer tiene dismenorreas. Pero la medicina china va más allá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ellos presentan o sostienen que este síndrome ocurre por acumulación, o sea, estancamiento en el flujo de la bioenergía en el hígado, o sea, en el meridiano del hígado. Y la secundaria, bueno, pues también se presentan los mismos síntomas, pero la raíz es por endometriosis, pero en medicina tradicional china la raíz es la misma, es problema con circulación en el meridiano
del hígado. O sea, en medicina tradicional china todos esos síntomas pertenecen al síndrome de estancamiento en la bioenergía del hígado. Algo totalmente incomprensible para la medicina convencional. También en la medicina tradicional china hay otros síndromes, como por ejemplo la deficiencia de riñón, por ejemplo. Eso es un síndrome que también puede confundir muchísimo, porque la deficiencia de riñón pues conlleva en medicina tradicional china la función suprarrenal, no solamente de los riñones, sino de las glándulas suprarrenales, que son las responsables por producir la hormona madre, o sea, la sustancia de la cual se producen las demás hormonas del cuerpo. Por eso cuando un paciente tiene deficiencia de riñón, en medicina tradicional china no quiere decir que hay problemas con la filtración del riñón, sino que incluye también la función de las glándulas suprarrenales, un concepto completamente diferente a lo que es la medicina convencional. También el síndrome de viento, por ejemplo, te cuento que en una ocasión yo estuve viendo un paciente en un centro de salud muy conocido aquí en el sur de la Florida. Esto hace ya a partir más o menos como 3 o 4 años. Y por casualidad llegó a emergencia un paciente, un turista chino que estaba acá en Miami Beach con un problema de salud. Y el chino no hablaba bien inglés, y en su inglés roto, como decimos, broken English, como comúnmente se conoce, pues él decía viento, viento. Y la enfermera y los médicos pues determinaron o pensaron que se trataba de un problema gastrointestinal. Yo, que estaba cerca, escuché y enseguida les corregí, le dije, mira, no es así. Él lo que quiere decir es que tiene un historial de trombos, o sea, de coagulación sanguínea. Eso es una diferencia tremenda en cuanto al enfoque de recibir y tratar y evaluar y tratar un paciente que incluso en mi opinión le pudo haber salvado la vida. Le salvó la vida, yo creo, porque realmente a él quizás le hubieran dado algo para el estómago, ¿no? Y sin embargo, él lo que presentaba era un historial de trombosis. De modo que es muy importante entender que hay diferencia en las terminologías. Esto es tan importante no solo para el paciente, sino también para los proveedores de salud, para los médicos. Porque el médico convencional en esta parte del mundo no tiene entrenamiento sobre la medicina oriental, pero la mayor parte del mundo, y digo la mayor parte del mundo en términos de población, usa medicina oriental o usa medicina integrada, usa las dos. De modo que la terminología de medicina tradicional china pues es muy común en Asia, pero no es común acá en Occidente, y en ciertas circunstancias pues puede salvarle la vida de un paciente, de una persona. Quiero decir, el conocer lo que está diciendo esa persona, principalmente hoy día que estamos tan globalizados, ¿no? Que hay personas de todas partes, en todas partes del mundo, que llegan como turistas, no solamente residentes. De ahí que es importantísimo entender eso. A veces, por ejemplo, me llega un paciente a la consulta por primera vez, nunca ha estado familiarizado con la medicina oriental, y me pregunta qué es lo que tengo, y yo tengo que explicarle. Claro, para mí no es tan difícil explicarlo en medicina convencional porque yo estudié las dos, pero es un poco difícil para una persona entender, por ejemplo, que tiene deficiencia renal, porque deficiencia renal en medicina convencional significa un problema con el riñón, o sea, con la filtración del riñón. Y entonces, pues, la persona se asusta muchísimo. De modo que hay que explicar todo eso. Es muy interesante que en medicina tradicional china la terminología no significa precisamente lo mismo que en medicina convencional. Claro, el cambio es tremendo, porque para el que no está acostumbrado, no sé, creo que es un impacto.
Es correcto. Los términos que se usan en medicina tradicional china suenan muy similar a un diagnóstico de la naturaleza, a un fenómeno de la naturaleza, no, o sea, meteorológico, en otras palabras, más que de salud. Por ejemplo, todos sabemos que, o todos no, por lo menos los médicos sabemos que las glándulas suprarrenales pues son las responsables de producir la hormona precursora, o sea, lo que también llamamos DHEA. Y eso, cuando las glándulas suprarrenales están afectadas, sea por alguna enfermedad, como por también sobreuso de antiinflamatorios y otros medicamentos, pues esta función disminuye, y es lo que también en clínica conocemos como el cansancio de las glándulas suprarrenales. Pero eso no incluye la función de los riñones. Sin embargo, la medicina tradicional china, como es tan antigua, ellos supieron sí identificar la sintomatología, pero no realmente. En esos tiempos pues no había laboratorios y se conocía muy poco, incluso de anatomía. Sin embargo, ellos lograron identificar que existía o sea, de dónde surgía el problema de la deficiencia hormonal, del cansancio, todo eso que presenta una deficiencia de las glándulas suprarrenales. Es muy interesante, pero es muy importante que la persona sepa que no significa lo mismo un diagnóstico en medicina tradicional china que en medicina convencional. O sea, una terminología. Doctor, por envejecimiento o por sobreuso de algunos medicamentos, las glándulas suprarrenales dejan de producir DHEA. Pero, ¿qué es el DHEA? Bueno, es una hormona precursora, le llamamos la hormona madre, es dehidroepiandrosterona, realmente así como se llama en español. También se puede presentar, o uno lo puede ver con la terminología de SDHEA o DHEAS, que es, la S está ahí para indicar que es sulfato de epiandrosterona. Es la hormona madre, a partir de la precursora de las demás hormonas, a partir de la cual pues se producen, se sintetizan las demás hormonas, ¿no? Por eso es que es tan importante conocer el síndrome de deficiencia renal o deficiencia de riñón en cuanto a lo que implica en medicina tradicional china, porque también esa hormona, que yo le llamo la hormona madre, pues está muy asociada incluso hasta a nuestra longevidad y a nuestra salud en general. Algunos estudios indican que cuando la persona padece de deficiencia en las glándulas suprarrenales, o sea, las glándulas suprarrenales no producen suficiente de esta sustancia, pues la vida se acorta entre 3 y hasta 11 años. Sí, esto es a lo que los chinos le llaman deficiencia de riñón, pero que realmente no es el riñón, sino las glándulas suprarrenales. De acuerdo a lo que usted nos ha explicado, las palabras que describen un diagnóstico en medicina oriental no necesariamente significan lo mismo que en medicina convencional. ¿Por qué es importante conocer que existe diferencia en lenguaje de diagnóstico entre la medicina oriental y la medicina convencional? Bueno, yo considero que es importantísimo, pero súper importante, porque por lo mismo que ya mencionamos, la comprensión de los términos por los pacientes, para que el paciente no se asuste por un diagnóstico de medicina oriental, que cada día está siendo más común, más personas, cada día más personas buscan cuidado de salud con medicina oriental. Y entonces, pues,
y le preguntan al médico que yo tengo, que yo sufro, y las personas se confunden mucho porque como no está familiarizado con la terminología de medicina oriental, pues piensa que, por ejemplo, tiene problemas en el hígado o tiene un problema con el riñón o problemas de otros tipos, y sin embargo, en realidad no es eso. Las personas también hoy día pueden buscar lo que significa esa terminología también en el internet. Gracias a Dios hoy día se puede educar, se puede encontrar esa información, pero comúnmente la persona no sabe y se puede asustar. Y por otra parte es también importante dar esa información para que el médico de medicina convencional pues también si no usa la medicina china, aún así puede evitar un accidente, ¿no? Accidente innecesario, porque como lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a mí, ¿no? Al paciente chino que llegó a consulta quejándose de viento. Cuando le preguntaron de qué usted padece, él dice de viento. Pues el médico convencional no tiene idea de qué es viento en la sangre. Y viento en la sangre es una historia, una condición de trombo en la sangre, de coagulación o embolismo. El hombre en particular tuvo un episodio en China, creo, en Hong Kong, algo así, de embolismo pulmonar. Y se sentía mal, y él acudió al hospital inmediatamente porque ya el episodio de embolismo pulmonar fue en China hace años, pero inmediatamente él se asustó y cuando comenzó a sentir síntomas, pues inmediatamente buscó ayuda en el hospital. Pero en el hospital no entendían lo que era el término de viento en la sangre. Doctor, ¿qué otro ejemplo nos puede dar? Porque usted dijo que más o menos como si fuesen meteorológicos, ¿no? ¿Qué otro ejemplo así como viento podemos tener? Mira, por ejemplo, calor interno o calor externo o fuego en el hígado, por ejemplo. Eso es una cosa prácticamente, fuego en el hígado es algo, algo imposible usando el sentido de la medicina convencional, ¿no? E incluso hasta el sentido gramatical. No tiene sentido. Sin embargo, en medicina china es un síndrome de toxicidad hepática, una toxicidad que se presenta o se revela con mucha picazón, y la persona pues se rasca y no se le quita la picazón, incluso aunque tome medicamentos convencionales para aliviar la picazón. Ese síndrome pues muy rara vez se mejora o se resuelve con medicamentos antialérgicos. No, en realidad es un síndrome de toxicidad hepática. En medicina tradicional china se le llama fuego en el hígado. De ahí que, mucha gente, en una ocasión un paciente también, hace muchos años, una paciente, pues fue a mi consultorio y buscando ayuda, y le pusimos un tratamiento, recuerdo yo que fue con extracto de la raíz de Coptis, y se curó, y ella sufría de esa condición hacía muchísimos años, incluso había tratado ya todas las opciones con medicina convencional. Su médico convencional, al ver que ella se curó, pues interesado en el caso, la mandó de regreso a mi consulta para preguntarme qué es lo que ella sufría y cómo se había resuelto, qué es lo que habíamos hecho. Y yo le expliqué, le dije a la señora, mira, usted tenía fuego en el hígado. Y la señora fue de regreso y le dijo a su médico convencional, dice el doctor Lang que yo tenía fuego en el hígado. El médico, por supuesto, puso la mano en la cabeza, me contó ella, dice, eso es imposible, señora. Yo tuve entonces que explicarle por escrito la descripción del síndrome y que en realidad pues no hay tal fuego en el hígado, sino que es la terminología que se usa para describir ese grupo, ese conjunto de síntomas que ocurre
por toxicidad hepática. Y inmediatamente pues el hombre lo entendió, pero si hubiésemos persistido en fuego en el hígado, jamás hubiese entendido. Claro. Doctor, en programas anteriores usted nos ha hablado sobre muchísimos aspectos de la medicina oriental, pero la acupuntura es un tema muy interesante y pienso que usted debería hablarnos más en ese sentido. ¿Es la acupuntura una forma de tratamiento experimental? La acupuntura no es experimental. La acupuntura, por lo menos aquí en Estados Unidos y en Asia, pero estamos hablando de nuestro país, aquí en Estados Unidos, la acupuntura está considerada una forma de terapia segura y efectiva. Incluso la acupuntura es altamente recomendada por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. De modo que no es experimental. El tratamiento con acupuntura es efectivo para tratar muchísimas enfermedades, incluso algunas o muchísimas para las cuales debería considerarse como una gran opción. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es una gran opción porque no existe ningún tratamiento convencional más efectivo que la acupuntura para esos padecimientos, realmente. Entonces, ¿para qué condiciones de salud se puede usar la acupuntura? Mira, la acupuntura como tratamiento, como dije anteriormente, no hay nada más efectivo que la acupuntura, por ejemplo, para tratar el dolor postoperatorio, las inflamaciones de dolores de las articulaciones, el dolor de espalda, dolor por contractura muscular, las migrañas, las cefaleas responden muy bien a la acupuntura. A veces incluso pacientes que sufren esa enfermedad años y años y no tienen alivio, pero no se curan con medicina convencional, cuando reciben acupuntura resuelven su problema de manera permanente. También se recomienda para náusea, vómito, particularmente cuando estos síntomas aparecen como efectos secundarios de quimioterapia o de radioterapias. También es muy buena para el IBS, o lo que en español sería intestino irritable. La xerostomía, que es la resequedad en la boca, que eso también ocurre frecuentemente cuando la persona recibe radiación en la parte superior del cuerpo. La acupuntura es muy buena también para la cistitis. Se puede también aplicar para incontinencia urinaria. Hemos visto muchísimos casos, por ejemplo, en nuestra clínica, para infertilidad, en el caso de la mujer, impotencia sexual masculina, también casos de dismenorrea, o sea, dolores premenstruales. También no hay nada más efectivo, y repito, no hay nada más efectivo, quizás igual, pero casi siempre va a ser de menor efectividad que la acupuntura para tratar la neuralgia trigeminal. También es efectiva para el síndrome, lo que llamamos en inglés TMJ, que es la síndrome temporomandibular, inflamación ahí en la coyuntura, en esa coyuntura. Muy buena también, no es 100%, no resuelve todos los casos de tinnitus, pero muchos se resuelven. Es el ruido constante en el oído o en los oídos. Eso no tiene solución con ningún tratamiento de medicina convencional. Incluso a veces los pacientes reciben tratamiento hasta psiquiátrico. Y eso no es verdad, eso no ocurre por eso. Cuando se hace acupuntura, principalmente en puntos sobre el hueso que tenemos atrás del oído, que funciona como la bocina del oído, lo que llamamos el mastoide, ahí se resuelve, cuando se usan esos puntos de acupuntura, el tinnitus. En gran medida, no es que todos los casos responden, pero en gran medida pueden resolverse. Y las neuropatías, por ejemplo, afecciones en los nervios, eso puede ocurrir por diabetes, por consecuencia de tratamientos de quimio, por ejemplo. También se usa la acupuntura muy efectiva para resolver la constipación, o sea, el estreñimiento, particularmente si los pacientes están recibiendo narcóticos. Esto se ve mucho en los pacientes oncológicos.
no hay nada más efectivo tampoco que la acupuntura para resolver la condritis, o sea, el dolor costal, que a veces afecta el esternón y las costillas, el área costal. También, ¿qué te voy a decir? Otras condiciones, por ejemplo, la epilepsia, a veces se resuelve o se alivia por mucho tiempo los episodios de epilepsia con acupuntura, particularmente la electroacupuntura craneal, las hemiplegias, la parálisis faciales, las secuelas de accidente cerebrovascular, cuando una persona tiene un stroke, lo que llamamos stroke en inglés, y quedan con esas secuelas de parálisis. Si el paciente se trata a tiempo, rápidamente, usualmente recupera de sus funciones, porque estimula que el cerebro pueda producir caminos alternativos para comunicarse. Muy importante eso. Doctor, tengo una pregunta más sobre acupuntura, pero se lo hago en el otro bloque, ¿puede ser? Sí, hay muchísimas condiciones para las cuales la acupuntura, repito, no es tratamiento de segunda, jamás. No hay ningún tratamiento convencional que sea más efectivo para muchísimas condiciones de salud. Me lo cuenta en el próximo bloque. De acuerdo. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.